el Ministerio Público puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señora directora de debates. Señor Eduardo Guerrero Castillo, buenos días. Soy el representante del Ministerio Público, le voy a formular algunas preguntas. En primer lugar, díganos a qué actividad se dedica usted. Actualmente trabajo como comunicador. Bien. Díganos, en diciembre de 2022, ¿a qué actividad se dedicaba? ¿Se refiere al Palacio de Gobierno? Así es. Okay. Era el encargado de las comunicaciones, jefatura de prensa de Palacio de Gobierno. Bien. Díganos en ese contexto, ¿cuáles eran sus funciones como secretario de Comunicaciones del Palacio de Gobierno? Básicamente se difundían todas las actividades presidenciales, ver el contexto político y en base a eso elaborar notas de prensa, apoyar a los órganos internos que están ligados al despacho presidencial, ¿no? Correcto. Díganos, ¿cuántas personas conformaban ese equipo que usted está manifestando? A ver, en Palacio de Gobierno teníamos, ¿no? Había un equipo asignado, destacado de Canal 7, que se llama Módulo de Palacio de Gobierno, que es el que está ahí básicamente integrado por un director de cámara, por un camarógrafo, por un coordinador, por un reportero para difundir todas las actividades presidenciales. Y hacia el último piso, donde estaba la oficina de nosotros, estaba un equipo de Andina, en las cuales hay equipos de redacción, equipos de fotógrafo, luego algún personal CAS, que se dedica también al tema de redacción y redes. Aproximadamente 10 personas. Eso, más o menos 10 personas. Sí. Bien. Díganos, ¿hasta cuándo ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones del Palacio de Gobierno? Estuve aproximadamente 45 días, si no me equivoco, desde el 8 de noviembre al 16 de diciembre. ¿De qué año, por favor? 2022. 2022 estamos Sí. hablando. Bien. Díganos, ¿qué coordinaciones realizó usted con relación al mensaje a la Nación del día 7 de diciembre del 2022? Ninguna coordinación. Bien, de la misma pregunta. ¿Hizo alguna coordinación o realizó usted con relación al mensaje a la Nación del 6 de diciembre del 2022? Objeción a la pregunta. Es repetitiva, doctora. No. Ya contestó que no realizó ninguna coordinación. No al lugar, dijo 7, ahora está en el 6. Correcto. Son un día antes. Bueno, le repito la pregunta para no confundir, para que no se confunda en todo caso, ¿no? Le decía el día 7, ahora le estoy manifestando, ¿qué coordinaciones realizó usted con relación al mensaje a la Nación del día 6 de diciembre del 2022? ¿Alguna coordinación? Un día antes. Sí, efectivamente, ¿no? Estaban citando nuevamente al Congreso del Presidente de la República y básicamente se realizó un discurso que era coordinado con los asesores del Presidente de la República. Lo que usualmente se hace cuando se aprueba ese tipo de discursos, se convoca a todo el equipo de Palacio de Gobierno, por ejemplo, en el equipo de módulo de Palacio de Gobierno, para que prepare, ¿no?, las cámaras, el director de cámara, se prepare el prompter para que pueda leer el presidente, al equipo de protocolo para que vea todas las formas, cómo se va a dar el mensaje, y esos son los procedimientos regulares. Señor fiscal, permítame un momento. Señor testigo, cuando oiga la palabra objeción, no conteste hasta que se resuelva. ¿Bien? Correcto. Continúe. Terminó la respuesta, ¿no? Sí. Bien. Esto está hablando del procedimiento administrativo, ¿no?, que usted está manifestando, ¿no? Así es. Que se realizaba. Perfecto. Ese procedimiento administrativo que usted refiere, de gestión de emisión de un mensaje a la Nación, se realizaba, le digo, en diferentes, en forma normal siempre, o había en este caso alguna una especialidad o un otro criterio? Siempre, porque se coordinan. Díganos, luego de las coordinaciones de ese mensaje del 6 de diciembre del 2022, ¿podrían decirnos qué hizo usted?
El día 6. Sí, el día 6. Básicamente lo que siempre se hace, ¿no? Se emite el mensaje, termina el mensaje, se procede a guardar los equipos y a cada quien se dirige a su destino, ¿no? Eso. Perfecto. Ya yendo ya al mensaje, dígame, ¿dónde escuchó o observó usted el mensaje que dirigió el señor Pedro Castillo? ¿O no? ¿Qué día? ¿Qué día? El 6 de diciembre del 2022. Si estamos en el 6, que es el día anterior, o sea, como se lo comenté, se preparó todo el equipo y todos estábamos ahí, todo el equipo de comunicaciones. ¿Usted? Sí, claro. Díganos, si puede indicarnos también, ¿qué conversaban con su equipo de comunicaciones, ¿no?, respecto al mensaje del día siguiente, el 7 de diciembre del 2022? Nada, no sabíamos nada. El mensaje del día siguiente, el día 7, desconocíamos que iba a haber un mensaje. Díganos, el expresidente Castillo Terrones, le pregunto, ¿no?, ¿realizaba las coordinaciones o solicitudes de elaboración de discursos? Mira, básicamente nosotros como equipo de comunicaciones, a través de su jefe de gabinete, su equipo de asesores, en base a las actividades que se iban a realizar, es que preparábamos o un discurso o una nota de prensa, las mismas que eran difundidas a través de las redes, de los canales de comunicación institucionales. Bien. En la línea de la misma pregunta, para que usted, en todo caso, aclare o complemente, díganos, ¿con qué asesores coordinaba usted o su equipo la elaboración de discursos para el expresidente Pedro Castillo? Como siempre, con su jefe de gabinete, ¿no? ¿Quién es el jefe? Sí. Era el señor Mendieta, sí. No recuerda bien el Sí, nombre. Mendieta, sí, que es el jefe de asesores. Bien. Vamos al día 7 de diciembre del 2022. Díganos, ¿qué acciones realizó usted el día, menciono, 7 de diciembre del 2022, el día del mensaje a la nación, donde se dispuso, pues, disolver el Congreso y otras disposiciones por parte del expresidente, ¿no? Objeción, su señoría. Dispuso. Está introduciendo un dato, señorita juez, sugerida la pregunta. No al lugar. Está averiguando sobre la actuación. Señorita juez, estamos en el interrogatorio. Preguntas No al lugar. Gracias. El rey, vuelvo a preguntarle al señor, ¿o entendió la pregunta? Sí. se lo Entonces, puedo por responder. favor, ¿podría contestarnos? El día 7, nadie de mi equipo estaba enterado de este discurso. Yo soy diabético, ese día llegué tarde, después de todo lo que había pasado. Me enteré básicamente en el trayecto por las noticias. Usted ha referido que llegó tarde, ¿no? Sí, claro. Díganos, ¿podrían decirnos por qué llegó tarde al Palacio de Gobierno luego del mensaje de la Nación? Porque soy diabético y ese día me subió el azúcar. ¿Ya? Por eso. Para que especifique bien, ¿cuántos minutos tarde, cuántas horas tarde, por favor? Mire, si no... ¿O a qué hora llegó? ¿A qué hora yo en todo caso, mira, no? aproximadamente 12 del día, 11:30, por ahí. Muy bien. Díganos, ¿usted participó en la elaboración del discurso del expresidente Pedro Castillo, con el que iba a ejercer su defensa ante el Congreso de la República? No. Díganos, como secretario de Comunicaciones del Palacio de Gobierno, ¿no? Ese es su cargo, ¿no es así? Bien. ¿Tuvo conocimiento que el día 7 de diciembre del 2022 iba a brindar un mensaje a la nación en horas de la mañana? Para que quede claro y correcto. No. Vuelvo a repetir, no, el día 7, nada del equipo de comunicación estaba enterado de este mensaje. Bien. Una pregunta también en ese contexto. ¿Podría usted describir qué es el equipo de módulo del Palacio de Gobierno y de qué está compuesto? Así es. Es un equipo destacado de IRTP
que tiene oficinas en Palacio de Gobierno. Dentro de estas oficinas está un director de cámaras, camarógrafo, reportero, editor. Eso es el equipo asignado para todas las actividades presidenciales. Hay un equipo asignado para eso. Dígame, ese equipo que usted manifestando, ¿no? Ya lo ha dicho, que hay camarógrafo, reportero, ¿no? Producción. Digo, este equipo de módulo de Palacio de Gobierno, ¿se usa para los mensajes a la nación? Sí, también, para todo lo que tenga que ver con las actividades presidenciales. Bien. En relación a la pregunta anterior, dígame, ¿por qué entonces, pregunto, por qué el expresidente Castillo Terrones no contó con el módulo de Palacio de Gobierno para su mensaje a la nación? Lo desconozco. Bien. En todo caso, díganos quién o qué despacho manejó o coordinó el ingreso de reportera y camarógrafo a Palacio de Gobierno el día 7 de diciembre del 2022. Objeción. Motivo. La pregunta es, de manera directa, señorita juez, está haciendo una pregunta que está afirmando quién coordinó. ¿Quién coordinó? La pregunta debería ser si el señor conoce. Eso Al es todo. lugar. Bien, voy a reformular en todo caso. Y díganos, si conoce, ¿no? ¿Quién coordinó el ingreso a un reportero o camarógrafo al Palacio de Gobierno ese día 7 de diciembre del 2022? Desconozco quién o quiénes autorizaron esto. Pero no fue de Palacio de Gobierno. Díganos, el equipo de comunicaciones del Palacio de Gobierno ¿es el equipo exclusivo de las actividades del presidente de la República? Sí. Díganos, ¿había necesidad de convocar a otros reporteros o camarógrafos para un mensaje a la nación? Objeción. ¿Por qué? El señor ha manifestado que no tiene conocimiento con respecto a este evento del día 7 de diciembre. No al lugar, le está preguntando una cuestión dentro de sus funciones. Así es. Formule la pregunta. Sí, es la misma. Repita la pregunta. Cómo no. Sí, bueno. Le decía si había necesidad de convocar a otros reporteros o camarógrafos para un mensaje a la nación. El equipo de comunicaciones del Palacio de Gobierno está para ello, inclusive los destacados de IRTP. Ustedes se encontraban, le pregunto a usted, en calidad de secretario, ¿no?, en su función, ¿se encontraban capacitados personal y logísticamente para transmitir el mensaje a la nación el día 7 de diciembre de 2022? Objeción. El señor ha manifestado que su equipo no estuvo presente. No, No, al lugar la objeción. no, lo que estoy manifestando es si se estaba capacitado, porque solamente en ese sentido, porque no cabe si está capacitado porque no lo convocaron. Ese era el objetivo de la pregunta. Está bien, no al lugar. Claro. ¿De quién? ¿De dónde? El camarógrafo y la reportera del 7 de diciembre. El 7 de diciembre del 2022. Si tiene conocimiento por dónde ingresó, le va a decir que ingresaron por presión. Bien, dijimos no al lugar la objeción. Continúe con el relato, señor fiscal. Con la pregunta.
Creo que ya contestó si se encontraban capacitados, ¿no? No, no ha Ah, contestado. perdón, disculpe usted. Otra pregunta. Continúe. Bien. Díganos, el día 7 de diciembre del 2022, la Secretaría de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, de preside, ¿no?, contaba con la capacidad de emitir en vivo un mensaje a la nación, como el que dio, por ejemplo, el presidente Castillo Terrones aquel día. En el equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno estaba equipado técnicamente y con los profesionales para hacer cualquier actividad presidencial, incluido los mensajes. ¿Y por qué ese día no lo convocaron en todo caso? Vuelvo a repetir, desconozco. Bien. Díganos, ¿alguien le consultó sobre la capacidad logística y personal de la Secretaría de Comunicaciones para transmitir el mensaje del 7 de diciembre de 2022? Objeción. El señor Al ha lugar, manifestado. al lugar. Gracias. Ya ha contestado sobre ello. Bueno. Díganos, ¿cómo era el procedimiento que se debía seguir por parte del expresidente o asesores para solicitar de forma inmediata que el módulo de Palacio de Gobierno realice una transmisión de un mensaje a la nación? Objeción. Ya respondió. No. No al lugar. Es una pregunta con más precisión. Así es, señor. ¿Podría contestar, por favor? Sí, básicamente nos informaban, nosotros coordinamos y preparamos el ambiente, la sala con los equipos para la actividad que se vaya a realizar. Bien. El día 7 de diciembre del 2022, la señora Betsy Betsabé Chávez Chino y Luis Alberto Mendieta Garibón u otro, ¿se comunicaron con usted? No. El día 7 refiero, ¿no? Sí. No. El 7 de diciembre de 2022. No. 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 Díganos, ¿era usual que la PCM, presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, coordinara actividades a efecto de que sean emitidas por el Instituto de Radio y Televisión del Perú? Cada equipo de comunicación, o sea, Palacio de Gobierno, si tenía una actividad que requería de IRTP, lo coordinaba. Y las actividades de PSM eran también, las coordinan también si quieren directamente con RTP, ¿no? Dependiendo de lo que va a transmitir cada uno, ¿no? Muy bien, señor, le agradezco su contestación. Por de nuestra parte, esto, señorita directora de debates. Gracias. Gracias. La Procuraduría también se ha adherido, ¿no? Unas preguntas abiertas, directo, interrogatorio directo. Bien. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor Guerrero. Dentro de sus funciones como secretario de Comunicaciones del Palacio de Gobierno, ¿tenía conocimiento quiénes aprobaban o revisaban los mensajes del despacho presidencial? Sí, básicamente, como siempre, no se coordinaba con el equipo de asesores del presidente, se validaban y se realizaban. ¿Puede indicar quiénes conformaban este equipo? Bueno, el señor Mendieta era el jefe de gabinete y su equipo de asesores, ¿no? Que no recuerdo ahorita los nombres. ¿Tiene conocimiento quién tomaba la decisión final del contenido de los mensajes del despacho presidencial? Básicamente con el jefe de gabinete, ¿no? O sea, siempre se coordinaba. Ok. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor magistrado. La defensa de la señorita Chávez Chino. Ninguna pregunta, doctora. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta. La defensa del señor Lozada Morales. Ninguna pregunta. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta, señorita directora. La defensa del señor Castillo Terrones. Ninguna pregunta. Señor presidente, ¿alguna pregunta? El señor presidente va a formular preguntas. Señor, usted respondió que sobre la presidencia del Consejo de Ministros y la pregunta era
¿ellos tenían su propio órgano de comunicación o ustedes también colaboraban para que ellos hagan sus comunicaciones? Dependiendo de las actividades, hay coordinaciones. Pero si era puntualmente sobre lo que ocurría en la presidencia del Consejo de Ministros, ellos tienen su equipo de comunicaciones básicamente para hacer las actividades netamente de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Sí hubo oportunidades en las cuales hicieron coordinaciones con ustedes para que colaboren en las comunicaciones de ellos. Claro, siempre hay un trabajo articulado, por ejemplo, ¿no? Si se va a hacer una actividad en la que se requiere la figura presidencial con algunos ministerios, obviamente que hay la coordinación, Bien. claro, para que se puedan difundir. Eso es todo. Magistrado Iván Guerrero. Ninguna, señora directora de debate. Muchas gracias. Bien, unas preguntas, señor. Como secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, ¿cuál era la línea o contexto de los discursos del señor Pedro Castillo? Como todos los que se han publicado en el tiempo que hemos estado ahí nosotros. ¿Puede levantar la voz? Sí. El tono era de acuerdo a la coyuntura. Explíquenos. ¿Qué le explico? La coyuntura es muy genérico. O sea, Por lo menos estoy hablando de días previos al 7 de diciembre. Eran totalmente democráticos, concertadores, o sea, esa era la línea. ¿Cómo era normalmente los en vivo que se hacían en Palacio? ¿Cómo se preparaba eso? A ver, los en vivo se refiere dentro del Palacio Sí. de Gobierno, o sea, cuando él iba a dar un discurso a la Sí. nación, básicamente se nos avisaba el equipo de comunicaciones, entonces por decir, si es que iba a hacer un mensaje a la nación, se preparaba ese mensaje y se colocaba en una computadora que salía a través de un prompter, y él lo leía directamente. Pero se preparaba todo el equipo, ¿no? ¿Y eso fue lo que ocurrió el 7 de diciembre o hubo alguna diferencia? No, el 7 de diciembre nadie del equipo de comunicaciones del Palacio de Gobierno sabía que iba a hacer ese mensaje. ¿Hubo pronter? No, porque lo que hemos visto en las noticias era un papel leído. Bien, ninguna pregunta más. Damos por concluido el interrogatorio y le agradecemos por su concurrencia. Listo, gracias.